Bien, bien. Bueno, ya estamos terminando este Mateo capítulo 17. Hemos estado un buen rato, ¿cierto?, aquí posicionados. Hay harto material ahí. Bueno, algunos pueden ver que son pocos versículos, dirán unos 27. Hay capítulos que tienen más versos, ¿cierto? Pero realmente hay un tesoro acá, como lo hemos estado viendo. Hay veces que hemos estado solamente estudiando 2 versículos, ¿cierto? Y hay una gran profundidad, una riqueza en cada uno de ellos, ¿cierto? Y hoy, ¿cierto?, nos vamos a centrar en los últimos versículos, ¿ya? Del verso 24 al 27. Pero antes de dar lectura, ¿cierto?, vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo. Recordemos que nuestro Señor, ¿cierto?, ya está dentro del último año de su ministerio terrenal, aproximadamente unos 6 meses, ya de la crucifixión. Lo hemos visto que se ha estado separando, ¿cierto?, de las multitudes, ha estado más tiempo a solas con sus discípulos, y en eso hemos visto que se ha estado retirando a diferentes partes. La última que vimos, ¿cierto?, cuando estaba aquí en Cesarea de Filipo, al norte, ¿cierto?, de Galilea. Ahí veíamos cuando les preguntaba a los discípulos quién la gente creía que era él, ¿ya? Y después veíamos que les preguntaba a ellos de plano, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Ya? Y ahí veíamos esa respuesta maravillosa, ¿cierto?, de Pedro, el vocero de los 12, y le decía, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vimos ese breve paso, ¿cierto?, ahí en Cesarea de Filipo, donde aconteció eso. Luego, ¿cierto?, seguimos avanzando, donde en algún monte, en el camino, ¿cierto?, ocurre esto de la transfiguración, donde nuestro Señor escoge a 3, ¿cierto?, de estos 12 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿ya? Y manifiesta su gloria, da un destello, ¿cierto?, de su gloria en presencia de ellos. Ahí veíamos que ese fue un acontecimiento sin igual, inimaginable, no lo podríamos describir del todo, y veíamos que lo que nos decía la escritura ahí era que apareció, ¿cierto?, cuando Jesús empieza a transfigurar, la apariencia de su rostro cambia, la gloria, ¿cierto?, que estaba dentro de él traspasa el velo de su cuerpo, un resplandor sin igual, sus vestidos se tornaron blancos, que ni aunque el mejor de los lavadores, ¿cierto?, aquí en la tierra, que sepa trabajar con los blancos, lo podría dejar alguna prenda de ese tipo de tono. Ya no existe este lado de la eternidad. El resplandor que él manifestaba, esa santidad, ¿ya? Y veíamos que también aparecía Moisés, aparecía Elías, testificando, ¿cierto?, con su presencia, que Jesús no es cualquiera, que realmente es el Cristo, que realmente es el Hijo del Dios viviente, como había declarado Pedro. Después aparece el Padre, ¿cierto?, diciendo, óiganlo a él es mi Hijo, lo confirma, ¿cierto?, ahí delante de sus discípulos, a él oíd. Si él está diciendo que tiene que ir a Galilea, a Jerusalén, si tiene que padecer allá, si le está diciendo que va a morir allá, óiganle. Eso no está fuera del plan, está dentro del plan, está en mitad de pleno plan de Dios, en la plenitud, ¿cierto?, ya de la misión. Entonces, a él óigale, él es mi Hijo amado, él está por sobre los profetas, está por sobre la ley, él está por sobre todo, a él solamente tienen que oír. Y luego de todas esas cosas, ¿cierto?, que hemos estado viendo, se reúnen nuevamente, vemos acá, veíamos el martes pasado que llegan nuevamente a Galilea, y y entre toda esta enseñanza que le está dando, también porque recordemos que no solamente para ellos era importante saber que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no solamente era importante saber quién es Jesús, esa es solamente una parte, ¿ya? También es necesario saber su misión, y es en eso, ¿cierto?, que Jesús también comienza a darles constantes recordatorios acerca de este sufrimiento, de su muerte y también de su resurrección, ¿ya? Pero también recordemos que los discípulos eran lentos para entender, y el Señor lo sabía. También vimos, ¿cierto?, que tenían poca fe, y el Señor también lo sabía. Y es por eso, ¿cierto?, esto de los constantes recordatorios.
era necesario que le repitiera constantemente estas verdades, ¿ya? Que no solamente a los discípulos les era difíciles de entender, porque recordemos que Marcos nos decía que estas cosas que Jesús les decía no la podían entender, todavía no las entendían, no caían las piezas todavía en este rompecabezas, ¿ya? Faltaban piezas todavía, y verdad, faltaban piezas todavía. Por eso Jesús les dice ahí a esos 3 discípulos que les pidió que lo acompañara ahí en la transfiguración, que no dijeran nada, ¿cierto? Hasta que Él resucitara de los muertos, porque faltaba todavía ese suceso, ya que era muy importante también. Faltaban piezas que se cumplieran para poder, ¿cierto? Ahí ya ordenar este rompecabezas y se armara, ¿cierto? La imagen de esto, ¿ya? Entonces, ellos todavía no lo entendían. Estas cosas que Jesús les decía, sobre todo el anuncio de su muerte, era difícil de entender, pero también era doloroso de aceptar, ¿ya? Pero Jesús ya lo estaba preparando para esta realidad, ya cuando las sombras de la crucifixión, ¿cierto?, vinieran y los envolvieran, cuando el maestro les iba a ser quitado, ¿cierto?, por medio de la muerte, ya no iban a poder estar con él de la misma manera en la cual estaban acostumbrados. Lo estuvimos viendo, ¿cierto?, en ese episodio, cuando aparece este padre trayendo a su hijo endemoniado, y no pudieron echar fuera al demonio. Y ahí Jesús les dice, o sea, ustedes fallaron porque tenían poca fe. ¿Y por qué tenían poca fe? Porque necesitaban estar dependiendo de mí. Va a llegar el momento en que yo no voy a estar de la misma manera en la cual he estado, no voy a poder sentarme a comer como acostumbrábamos, o estar ahí caminando con ustedes, que ustedes me podían tocar, me podían abrazar, cualquier cosa por el estilo, me podían oír, ver, ¿cierto? Ya no iba a ser igual. Entonces necesitaban aprender que para poder estar con él ya después, era por medio de la comunión, ¿cierto? Por medio de la oración, de la dependencia con él en oración y ayuno, como añadía también ahí el escritor, ¿ya? Entonces era un proceso que tenían que estar ellos comprendiendo. También necesitaban esa seguridad de que todas las cosas que estaban sucediendo no se estaban escapando del plan de Dios. No era que los enemigos iban a trastornar el plan de Dios. No, todo esto estaba considerado. El Padre sabía lo que iba a suceder, ¿ya? La crucifixión no lo tomó por sorpresa ni a Jesús ni a su Padre. Todo esto estaba adentro. Y como estuvimos viendo en el estudio anterior, Cristo, ¿cierto? Siempre estuvo sujeto a su Padre. Estuvo totalmente alineado a la voluntad del Padre. El Padre lo dijo. Este es mi Hijo amado, en él me complazco. En él, todo lo que él dice, todo lo que él hace, todo lo que él ha dicho que es, yo lo respaldo. ¿Bien? Todo está alineado a mi plan. ¿Ya? Él no ha salido en ninguna manera. Entonces ellos tenían que comprender que todas estas cosas estaban dentro del plan de Dios. Incluso la crucifixión, incluso la muerte. Y no porque sucedieran esas cosas, eso quería decir que el plan de Dios se fue echado a tierra. No, sino que estaba dentro del plan. Todo esto estaba considerado. En esa sujeción al Padre, del Hijo, ¿cierto? Del Hijo al Padre, tenía que también estar ahí, ¿cómo poder decirlo? ¿Cuál es la palabra? Someterse a estos líderes malvados que querían eliminarlo, someterse, ¿cierto? En esa sujeción al Padre, a estos enemigos, ¿cierto? A estos paganos de Roma, ¿ya? Por sujetarse al Padre, Jesús se somete. No lo tomó por sorpresa, a él nadie le quitó la vida, sino que él la puso, ¿ya? Como estuvimos viendo. Entonces ellos necesitaban entender todas estas cosas, necesitaban entender, digerir, ya, mentalizarse en esto de que a Jerusalén Jesús no iba a ir, aunque ellos vieran esta entrada triunfal, que no se hicieran ilusiones, porque al fin y al cabo las emociones del hombre cambian. En un momento están ovacionando y al otro momento ya están crucifícale. Y eso es lo que ellos iban a vivir ahí, que no les llamara, que no les sorprendiera lo que iba a acontecer, ¿ya? Y que sí iba a padecer, a Jerusalén iba a padecer, iba a caer en manos de los líderes religiosos y también, ¿cierto?, de estos paganos, ¿ya? Pero a pesar de todas esas cosas que
iban a acontecerle a manos de estas autoridades, los discípulos, ¿cierto?, tenían que entender que igual tienen cierta obligación con ese liderazgo hostil. Igual, a pesar de lo que ellos le iban a hacer a su maestro, igual ellos tenían que obedecer en el amor del Señor, ¿ya?, en sujeción a la voluntad del Señor, a este liderazgo hostil, como lo vamos a ver el día de hoy. Así que le vamos a dar lectura a esta última porción de Mateo capítulo 17, del verso 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pago del impuesto del templo, lleva ahí por subtítulo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, bueno, ya habíamos dicho que llegaron a Galilea, y aquí ya nos confirma aquí Mateo que están en Galilea, y específicamente aquí en Capernaum. Cuando llegan, ¿cierto?, a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, esta porción, ¿cierto? Lo que estuvimos leyendo acá, solamente usted lo puede encontrar aquí en Mateo. ¿Ya? Algunos sugieren que como Mateo era recaudador de impuestos, un ex recaudador de impuestos, bueno, que quizás debido a eso también él lo registra, ¿ya? Entonces, vemos acá que este Mateo, ex recaudador de impuestos, nos va narrando que poco a poco, ¿cierto?, cuando ya Jesús y sus discípulos van llegando, ¿cierto?, a Capernaum, vienen a Pedro los que cobraban el impuesto, ¿ya? Recordemos que de Capernaum Pedro era residente, ya su casa estaba ahí. Y también recordemos que Pedro era considerado líder de los discípulos, ¿cierto? De los 12, el vocero de los 12. Era el que siempre ahí manifestaba, el portavoz de todo ello, ¿ya? Y ahora, como hemos considerado también en otros estudios, lo más probable es que Jesús se estaba alojando en casa de Pedro. Por eso que aquí vemos que llega nuevamente a Capernaum. Recordemos que Capernaum se había transformado en el centro de operaciones de nuestro Señor. Lo habíamos visto en varias ocasiones acá, ¿ya? Entonces ya hemos hablado acerca de eso. Entonces lo vemos acá nuevamente en Capernaum y reiterando otra vez que lo más probable es que se estuviera alojando ahí, en casa de Pedro. Ahora hay algo bien curioso porque vemos que en la narración solamente se nos nombra a Pedro y a Jesús, ¿ya? Y con respecto a eso, por ejemplo, MacArthur nos dice que quizá los discípulos se fueron a otra parte, porque, por ejemplo, lo que ocurre acá, vemos solamente a estos 2 personajes, pero eso es como un comentario solamente, ya, porque la escritura no lo dice, pero lo que sí nos nombra son solamente a Jesús y a Pedro, para que tengamos acá en consideración. Ahora, cuando llegan estos cobradores de impuestos, como leíamos acá en el versículo 24, ellos le preguntan, ¿cierto?, directamente a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, ¿ya? Las 2 dracmas. Bueno, esta frase 2 dracmas, ¿cierto?, viene del original didracma, ¿ya? Que simplemente significa doble dracma, ¿ya? Doble dracma. Y estas 2 dracmas, ¿cierto?, era el impuesto que los romanos permitían que los dirigentes religiosos judíos cobraran, ¿cierto?, recaudaran para el funcionamiento del templo en Jerusalén, ¿ya? Ahora, eso no era algo que únicamente ocurría acá en este contexto, en el tiempo de Jesús, sino que esto ya había sido estipulado en la ley
con anticipación, con anterioridad, ¿ya? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 30, del verso 11 al 16. Para aquellos que están anotando, ahí lo pueden dejar registrado, aquellos hermanos que después van a ver el video, ¿ya? Éxodo 30, del 11 al 16, vemos ahí que estaba estipulado. Dice ahí, el dinero del rescate. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Bueno, ahí vemos que ya se estipula la edad de los 20 años hacia arriba, ¿cierto? Todos estos tienen que ya comenzar a dar ofrenda, ¿cierto? De este medio ciclo, ¿ya? Dice el 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda de Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo. Mire lo que dice acá. Era para el servicio del tabernáculo y será por memorial, ¿ya? A los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras almas, ¿ya? Entonces ahí vemos que ya estaba estipulado en la ley que todo varón judío, ¿cierto? Desde los 20 años hacia arriba tenía la obligación de pagar, ¿cierto? Este impuesto anual de medio ciclo, ¿ya? Y ahí veíamos que primeramente era para el mantenimiento del tabernáculo. Ahora usted dirá, pero si en el texto acá de Mateo dice 2 dracmas. Y acá usted está leyendo, ¿cierto? En Éxodo y habla de medio ciclo. Bueno, para que entendamos, 2 dracmas equivalen al medio ciclo requerido, ¿cierto? En aquel entonces para el mantenimiento del tabernáculo, pero ahora era para el mantenimiento del templo que estaba en Jerusalén, ¿ya? Bueno, si bien era medio ciclo lo que estuvimos viendo acá en Éxodo 30, hubo un tiempo cuando se redujo un poco, ¿ya? ¿Cuándo fue eso? Cuando el templo ya reemplaza el tabernáculo. Recordemos que estaba el tabernáculo, después es reemplazado por el templo, y ahí en el tiempo de Nehemías, ¿cierto? Se reduce este porcentaje, ¿cierto? Este impuesto anual que veíamos ahí que era de medio ciclo. Bueno, ya en el tiempo de Nehemías era 1/3 de un ciclo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se redujo ese impuesto anual? ¿Por qué se redujo? Recordemos que en el tiempo de Nehemías ya, bueno, había quedado la embarrada. Recordemos que el pueblo se había rebelado contra Dios, muchos fueron llevados al exilio, el templo fue destruido, ¿ya? Y luego ellos tuvieron que volver. Tiempo después volvieron, ¿cierto? Acá, y muchos de los que habían sido exiliados eran muy pobres cuando llegaron acá a Judá, ¿ya? Entonces, por eso, brevemente, o sea, de manera temporal, en el tiempo de Nehemías se redujo este impuesto anual de medio ciclo a 1/3 de un ciclo, ¿ya? Eso usted lo puede ver ahí en Nehemías 10:32, ¿ya? Para aquellos que están escribiendo, revisando, que es algo muy bueno, ¿ya? Entonces vemos ahí ya cómo se va armando todo esto. El impuesto era medio ciclo, el equivalente son 2 dracmas, lo que estamos viendo acá en el texto, ¿ya? Y se daba primeramente al tabernáculo, luego el tabernáculo fue reemplazado por el templo, entonces ya vemos acá que se estaba dando este impuesto para el mantenimiento del templo, ¿ya? Ahora, esto no siempre continúa así, hermano, ya hubo un tiempo. Mire, voy a leerle lo que dice aquí, un comentario, dice, el antiguo historiador judío Josefo informó que después
que Tito destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano decretó que los judíos en todo el imperio romano siguieran tasando las 2 dracmas a fin de mantener el templo, pero no el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había sido destruido, como leímos. Los romanos lo destruyeron. Entonces, ¿a qué templo? ¿Para qué templo iba este mantenimiento del impuesto? Al templo pagano de Júpiter Capitolino, dice aquí. El impuesto se aplicó como un recordatorio del alto costo de oponerse a Roma. En pocas palabras, el impuesto, ¿cierto?, de las 2 dracmas que hemos estado viendo, se debía para mantener el templo pagano, ¿ya? Pero eso fue después, como decía ahí, en el 70 después de Cristo, ¿ya? Pero ya, eso es como un dato extra. Entonces, volviendo al tema, estas 2 dracmas, entonces, ¿qué eran? Era el impuesto que los romanos permitían que los dirigentes judíos recaudaran para el mantenimiento del templo de Jerusalén, ¿ya? Ahora, debido a que el impuesto al templo judío debía pagarse al tiempo de la Pascua, tenía que pagarse al tiempo de la Pascua. Recordemos que en ese tiempo no había las facilidades que tenemos hoy en día. Ahora es fácil. Hay que pagar esto, transferencia, ¿cierto? Bueno, no tiene dinero, cajero, hay tantas cosas. Pero en aquel entonces no era así. Ahora podemos estar a grande distancia. No, tengo que pagar esto a un clic, ¿cierto? Pero allá no era así. Entonces, para poder recaudar el dinero, ¿cierto? Y que tuviera al tiempo de la Pascua, se enviaban, ¿cierto?, a los recaudadores más o menos un mes antes de esta festividad, de esta celebración, de esta conmemoración, ¿ya? A lo menos, más o menos, un mes antes se enviaban a estos recaudadores, ¿cierto? Entonces, ahora hay que entender, hermano, que fueron estos recaudadores de impuestos que recaudaban este impuesto para el mantenimiento del templo de Jerusalén, los que salieron aquí y los que le dijeron a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, fueron ellos, no los publicanos, ¿cierto?, que eran designados por Roma, porque ellos cobraban, ¿cierto?, para Roma, ¿ya? Iba directo a la tesorería de ellos, ¿ya? Pero aquí no, este tiene que ver con el templo de Jerusalén. Estos recaudadores fueron los que vinieron a Pedro y le preguntaron acerca si Jesús no pagaba este impuesto, ¿ya?, para el mantenimiento del templo. Ahora, hay un comentario aquí de MacArthur, igual estuve escuchando unos predicadores que muchos apuntan a esto, ¿ya? Dice aquí, MacArthur, la redacción de la pregunta, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Sugiere que los que cobraban, tal vez siguiendo instrucciones de los dirigentes judíos de Jerusalén, quisieron retar a Jesús en el tema de pagar el impuesto. Razonaron que debido a que él afirmaba ser el Mesías, podría considerarse exonerado. Y si lo hacía, esa sería otra acusación que podría hacerse en su contra. Bueno, esto no está muy alejado de la realidad, ¿cierto? Porque ya hemos visto que se ha levantado la hostilidad de estos líderes religiosos. Han estado buscando la forma de poder quitar de escena a Jesús. Ya tenían en mente eliminarlo. Recordemos que los fariseos y los saduceos eran como el agua y el aceite, pero estaban unidos por causa de su odio a Jesús, ¿ya? Entonces, si estos recaudadores de impuestos recogían, ¿cierto?, todo esto para el mantenimiento del templo, ¿quién eran los que operaban en el templo? Los saduceos. Entonces, podemos ahí tomar en consideración este comentario, ¿cierto?, de MacArthur, que quizá había una doble intención detrás de esta pregunta, ¿cierto?, buscando hacer caer al Señor. Sí, es buen punto, ¿cierto? Pero tenemos que dejar claro de que la escritura en sí no lo deja así de plano esto escrito. Pero a la luz de lo que ya hemos estado viendo, a esos enfrentamientos, a esas conspiraciones de ellos, podemos decir que sí, ¿ya? Podemos razonar que sí. Ahora, Mundo Hispano dice, quizá la razón de la pregunta se debe al hecho de que Jesús había estado fuera de Galilea. También es buen punto,
Recordemos que Jesús había estado en varias zonas que estaban fuera de Galilea. Y quizás cuando ellos vinieron, considerando, ¿cierto?, que a lo más tenían que estar como un mes antes saliendo los recaudadores para poder cobrar el impuesto, quizás cuando ellos vinieron, Jesús no estaba, ¿ya? Entonces aquí también es válido el punto que nos da aquí el comentario de Mundo Hispano, que nos dice, quizás sí, cuando ellos vinieron, Jesús no estaba, ¿ya? Y por eso ahora le estaban preguntando, oye, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? O sea, ya pasamos quizás y no estaba, ¿las va a pagar? ¿Ya? Pero también están estos dos puntos de vista, ¿cierto? Estos dos comentarios en consideración que no están muy alejados, ¿cierto?, de la realidad de lo que hemos estado viendo en la narración de los evangelios. Pero bueno, vemos ahí que ellos llegan haciendo esta pregunta. ¿Y qué es lo que responde Pedro? Ya lo vemos ahí en el versículo 25 de Mateo 17. Aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 17, ya en los últimos versículos, abajito, en el pago del impuesto, ¿ya? Bueno, Pedro, vemos ahí en el versículo 25 que él dice que sí. O sea, ellos le preguntan, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro responde, sí las paga, ¿ya? Y sucede ahí, ¿cierto?, que vemos en la continuación, que al entrar en la casa, Jesús le habló primero, antes de que Pedro pudiera decir algo. Quizá entró con la idea de contarle al Señor acerca de este asunto, de que habían venido estos cobradores, pero antes de que Pedro pronunciara alguna palabra, vemos que Jesús se le adelantó, ya con una pregunta. Bueno, sabemos que Jesús todo lo sabe. Y también sabemos, como lo hemos estado estudiando, que Jesús está trabajando de manera especial, instruyendo de manera especial a sus discípulos. Y aquí está con Pedro, ¿ya? Entonces, él usa todo esto y vamos a ver para dónde lo lleva, ¿ya? Así que vemos que nuestro Señor paso a paso lleva a Pedro a un punto en especial. Y le pregunta, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y vemos que ahí, ¿cierto?, Pedro le responde, ¿ya? En el verso 26, de los extraños, ¿cierto? De los extraños. Y vemos que Jesús le responde también ahí, bueno, sí, de los extraños. Luego, los hijos están exentos, ¿ya? Entonces, sí, de los extraños, le dice Pedro. Sí, lo que estás diciendo corresponde. Entonces, si se le cobra a los extraños, los hijos están exentos de este pago. Eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿ya? Ahora, con pocas excepciones, hermanos, todos los gobernantes antiguos tenían el poder centrado en una persona, ¿ya? Y esa persona transmitía su legado de generación en generación a sus herederos. Llámese faraón, llámese emperador, cualquiera otro que tenga tales títulos, ¿cierto? Se transmitía ese legado, ¿ya? Y todos ellos imponían un impuesto para poder mantener sus familias y también su gobierno, ¿ya? Entonces, no tendría sentido que un padre recaudara el dinero de sus hijos que dependían de él. No tenía sentido, no tendría sentido, ¿ya? Porque sería como tasarse a sí mismo. Entonces, era lógico entonces que los hijos estaban exentos de este impuesto, estaban exentos de este pago, ¿ya? Estaban exentos, no correspondía que ellos lo pagaran, se lo cobraban a los extraños, ¿ya? Con el propósito de sostener a sus familias y a sus gobiernos, ¿ya? Entonces, vemos acá que el Señor usa esta experiencia, ya que es muy conocido por históricamente, que así ha sido, para poder enfatizar, hermano, su rol soberano, ¿ya? Si había un impuesto que Jesús no debía de pagar, era el impuesto al templo, ¿ya? Era el impuesto que se estaba cobrando aquí, que era el impuesto al templo. Jesús no estaba obligado a pagarlo, ¿ya?
Porque vemos ahí, ¿cierto? Tomando en consideración con esta pregunta que le hace a Simón Pedro, dice los reyes de la tierra, ¿cierto? Aquellos que tienen el poder centrado en una persona y que lo transmiten a sus herederos por generación y generación, sea quien sea faraón, sea emperador, sea cualquier otro título, ¿cierto? De la realeza, sea cualquier otro título, todos ellos cobran impuestos para mantener su familia así y su gobierno, pero de los extraños, pero a sus propios hijos no les cobran. Es ilógico, porque sus hijos dependen de ellos, sus familias dependen de ellos, ¿ya? Entonces, es ilógico que los hijos tengan que pagar todo esto, ¿ya? Entonces, si los hijos terrenales, si los hijos de los reyes terrenales no tienen que pagar, ¿cuánto más estaba exento, ¿cierto? ¿Cuánto más Jesús mismo no tenía que pagar? ¿Por qué? Porque es el Hijo del Dios vivo, el único Hijo del Dios vivo, el unigénito Hijo de Dios, dice la Escritura, el Hijo del Creador, del Rey de los cielos, ¿cierto? Y de la tierra. Si los hijos de los reyes terrenales no tienen que pagar, están exentos, ¿cierto?, de esta responsabilidad, ¿cuánto más lo está Jesús, que es el Hijo del Creador mismo, del Rey de los cielos y de la tierra? ¿Ya? De hecho, con lo que hemos visto, ¿cierto?, en la misma palabra, que el templo, ¿cierto?, en el tiempo que se construye el templo, bueno, vemos a un David, ¿cierto?, que tenía ese anhelo de construir una casa a Dios, y tenía ese anhelo, y bueno, y el Señor se lo permite, pero le dice, no, no lo harás tú, sino uno después de ti, uno de tus hijos, ¿cierto? Salomón. Pero era en honor, ¿cierto?, para rendir honor a Dios. Bueno, ¿a quién se le estaba rindiendo honor ahí? A Jesucristo, a Dios mismo, ¿ya? Él era aquel para quien se construyó el templo. Él era aquel para quien se presentaban todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, ¿ya? Él es el Señor de toda la tierra. Y de hecho lo podemos ver aquí mismo, que esa autoridad que perdió el primer Adán ahí en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Porque recordemos que primero se le dio toda la autoridad al varón, le pusiera nombre, ¿cierto?, a todos los animales, pero después vemos que cuando caen, ¿cierto?, la primer pareja, ya en castigo tienen que salir de ahí y todo se revela a ellos, ¿cierto? La tierra se les resistía, todo se les resistía por causa de la desobediencia. Entonces esa autoridad que perdió el primer Adán, vemos acá que Jesucristo la tiene. Vemos aquí que manda a Pedro, le dice, anda al mar, vas allá, haz esto, va a salir un pez, y ya sabía lo que iba a acontecer, que iba a obedecer y lo que iba a haber dentro de ese pez, ¿ya? Y bueno, y lo hemos visto también en otras ocasiones, cuando le dice a los discípulos que también al principio, en el llamamiento, que echaran la red en tal lado, y salieron las redes llenas, cuando ellos ni siquiera habían podido pescar nada en toda la noche, ¿ya? Entonces el que estaba aquí no era cualquiera, es el Señor de toda la tierra, y por sobre todo, hermano, es el supremo del templo, ¿ya? Entonces, si había un impuesto que Jesús no tenía que pagar, era el impuesto al templo, ¿ya? De hecho, veíamos que en una ocasión, cuando llega a Jerusalén, al templo ahí, y ve que en el lugar donde era el lugar para los gentiles, ¿cierto?, donde estaba todo, había comercio, y Jesús llega, ¿cierto?, y echa a los cambistas, saca todo, porque todo eso estaba corrompido, ¿ya? Y en esa oportunidad, él dice que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, ¿ya? Y dice, la casa de mi padre, ¿ya? Entonces, lo podemos ver ahí. Y también vemos en Mateo 12:6 que él mismo declara que él es más grande que el templo. Entonces, vuelvo a reiterar, si había un impuesto que Jesús no tenía que pagar, era el impuesto al templo.
Y a eso, mire, escuche lo que dice aquí el comentarista Pablo Hoff. Dice, podemos añadir que el maestro, un ser que nunca ha pecado, no tiene que hacer expiación por su alma. Él mismo vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿acaso es necesario que él pague un rescate simbólico? No. Recordemos que cuando leíamos en Éxodo hablaba de el pago por el rescate, ¿ya? Pero Jesús no tenía que pagar eso. No tenía por qué. Él tenía todo el derecho de negarse a hacerlo. Tenía todo el derecho de negarse a pagar el impuesto del templo. Tenía todo el derecho. Así como también tenía todo el derecho de negarse a ser humillado y perseguido. Tenía todo el derecho, hermano. Pero vemos acá, a la luz de la Escritura, que nos dice que, sin embargo, a pesar de todo eso, de que él estaba en todo su derecho de oponerse, ¿ya? Dice, para no ofenderles. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Es necesario pagar el impuesto. Es necesario. No tengo por qué hacerlo. Mira, Pedro, los reyes de la tierra, ¿cierto? Cobran de los extraños el impuesto, no de sus hijos. Los hijos están exentos del pago, ¿ya? Y tú has visto, has oído, cuando estuviste en el monte donde yo me transfiguré, ¿qué se manifestó? El Padre, esa voz que dijo, este es mi Hijo amado. Yo no soy cualquiera, yo soy el mismo Hijo del Dios vivo, el unigénito Hijo de Dios, ¿ya? Soy Dios, soy Dios. No tengo necesidad, así como los hijos de los reyes terrenales están exentos del pago, no tienen que pagar esto. Yo soy mucho mayor que ellos. Soy mucho mayor que ellos. Yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, soy la segunda persona de la Trinidad. No tengo por qué hacerlo. Pero, para no ofenderles, yo siendo hijo de Dios, Dios mismo, me sujeto. Para no ofenderles, es necesario pagarlo. Aunque no debería. Tengo todo el derecho de no. Pero para no ofenderles, lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, ese para no ofenderles, ofender, dice aquí Mundo Hispano, significa poner tropiezo o escandalizar. Si tomamos, ¿cierto?, estos dos conceptos, entonces quiere decir aquí, para no ofenderles, para no serles de tropiezo o para que no se escandalicen, ¿ya? Vamos a pagar el impuesto. Con respecto a eso, ¿cierto? Porque Jesús no quería ser de tropiezo, no quería que se escandalizaran. Vemos acá que Pablo Hoff nos dice, la gente de Galilea no se da cuenta de que Jesús es el Hijo divino. Ya, eso ellos no lo comprendían. O sea, si los discípulos todavía estaban ahí digiriendo todas estas cosas, la gente no lo comprendía. Muchos eran buscadores de otras cosas, lo seguían por otras cosas, por otros motivos, pero no porque creyeran en él, porque vieran las señales que apuntaban a quién es él. Entonces, no se daban cuenta de quién realmente era Jesús, ¿ya? Entonces, sí, buen punto lo que dice aquí Pablo Job. La gente de Galilea no se da cuenta de que Jesús es el Hijo divino. Entonces, si no pagara el dinero del rescate, lo considerarían irreverente. Dirían, oh, todos nosotros tenemos que, esta es una responsabilidad de todos. Y él se está eximiendo, él se quiere eximir. ¿Ya? Entonces, eso sería de tropiezo, como lo traduce acá la palabra ofender. De tropiezo. Les sería de tropiezo si Jesús no hubiera pagado. Y se escandalizarían, como lo dice el otro término. ¿Ya? De ofender. Tropezar o escandalizar. ¿Ya? Y eso no era lo que Jesús quería. Él sabía que no entendían. Y no quería que tropezaran, no quería que se escandalizaran. ¿Ya? Ahora dice un comentario de Mundo Hispano que no habla solamente acerca de la gente de Galilea, así como alguien externo, sino que aquí Mundo Hispano se centra en el núcleo más íntimo de Jesús. Dice, quizás aún algunos de sus mismos seguidores se hubieran ofendido si se hubiera negado a pagar los impuestos, que todo buen judío hacía sin cuestión, ¿ya?
Entonces, tomando estos dos comentarios, el de Pablo Job y el de Mundo Hispano, claro, Jesús sabía, ¿cierto?, que sus discípulos aún no comprendían del todo. También sabía que aún tenían poca fe, tenían que ser perfeccionados en ello. Y con respecto, y si así estaban sus discípulos, cuánto más la gente que estaba más apartada, ¿cierto?, que era la gente, las multitudes que lo seguían, ¿ya? Entonces, realmente si él no hubiera pagado el impuesto, tomando en consideración estos dos puntos, estos dos comentarios, realmente podemos comprender que ese ofender, como lo dice en la traducción, ¿cierto?, poner tropiezo o escandalizar, así hubiera resultado. Si Jesús no hubiera pagado el impuesto, hubieran tropezado. Si Jesús no hubiera pagado el impuesto, se hubieran escandalizado, ¿ya? Entonces vemos ahí aún consideración de nuestro Señor en ello, ¿ya? Entonces, debido a eso, para no ofenderles, aunque él tenía todo el derecho de eximirse, vuelvo a reiterar, de este pago, ¿ya? Él estuvo de acuerdo con pagarlo y completo, ¿ya? Recordemos que en la ley se decía que era medio ciclo, el equivalente de eso eran 2 dracmas, y Jesús estuvo dispuesto a pagar eso completo, para no ofender a los que no entendían su reino, ¿ya? Entonces vemos acá en la escritura que él le da las instrucciones, ¿cierto?, a Pedro, y le dice, ve al mar, en el versículo 27, el último versículo de este Mateo 17, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces vemos ahí, sí, no le vamos a ofender, Pedro. Tú sabes que yo soy el Hijo del Dios vivo. ¿Lo oíste? Estoy en todo mi derecho, yo soy mayor que el templo, la casa de mi padre, cuando estaba convertida en una cueva de ladrones. Tú sabes, ¿cierto? Así como los reyes de la tierra tienen sus hijos y sus hijos están exentos del pago de los impuestos, mayor aún yo, ¿cierto?, que soy el rey de reyes y señor de señores, ¿cierto? Yo tengo toda la autoridad, tengo todo, ¿cierto? Todo está de mi lado para que yo me hubiera negado a hacerlo. Pero, para no ofender a aquellos que todavía no comprenden, vamos a pagarlo. Ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez, ábrele la boca, ¿cierto? Y te aseguro, Pedro, que cuando tú le abras la boca, vas a hallar un estatero. Y con él, con este estatero, con lo que vas a recoger de la boca de este pez, vas a pagar, vas a cancelar el impuesto de ambos. Dalo por ti y por mí, ¿ya? La moneda que Pedro hallaría, ¿cierto?, al sacarla de la boca del pez, esa era la cantidad necesaria, hermano. Era la exacta que tenía que pagar por él y por Jesús, ¿ya? Un estatero equivalía a 4 dracmas, ¿ya? Recordemos que el pago era 2 dracmas, 2 eran de Jesús y 2 de Pedro. Entonces, un estatero equivalía a 4 dracmas. Entonces, por eso es que solamente con un estatero realmente se podía pagar todo lo de ambos, ¿ya? En ese entonces, hermano, no había monedas de 2 dracmas. No había una moneda de 2 dracmas, ¿ya? Entonces, se acostumbraba, se tenía esa costumbre de que 2 hombres judíos se pudieran poner de acuerdo para pagar juntos los impuestos, ¿cierto?, por medio de un estatero. Como lo vemos aquí, ¿ya? Reitero, un estatero equivale a 4 dracmas, ¿ya? Entonces ahí ya, con eso, se pagaba, se recaudaba, ¿cierto?, la deuda de ambos, se cancelaba lo de ambos, ¿ya? Y entonces, como podemos ver acá, Jesús estuvo de acuerdo. En su voluntad divina, él estuvo de acuerdo con pagarlo completo, ¿ya? Completo. Y consideremos esto. ¿Quién eran los que estaban ahí en el servicio del templo? Estaban estos ciertos líderes, los saduceos,
Vemos que Jesús lo acusa a estos que estaban ahí en el templo de convertir ese lugar santo, esa casa de oración, el templo, la casa del Padre, en una cueva de ladrones, ¿ya? En una cueva de ladrones. Pero a pesar de que ese impuesto, que era para mantener los servicios del templo, era de seguro, hermanos, si Jesús ya les dijo eso, era de seguro que ellos malversaban cierta parte de lo recaudado. Y si eso ocurría con ellos, que se decían ciertos servidores de Dios, o sea, es mucho más que seguro que cuando se pagaba, cierto, el impuesto a Roma, era mucho más que seguro que también se usaba con fines corruptos. Era mucho más que seguro, ¿ya? Pero vemos acá que independientemente de lo injusto que sea un impuesto, o de la manera corrupta, la manera irresponsable en que lo gasten, ya sea los líderes religiosos que sirven ahí en el templo o Roma, Jesús dice que debe pagarse. Debe pagarse. Y eso es lo que tenía que entrar, ¿cierto?, en la mente de Pedro. Quizá en este momento no lo comprendía, pero lo iba a llegar a comprender. Quizá en un momento, quizá más adelante, cuando estos líderes, ¿cierto?, religiosos conspiraran contra su amado Señor y dieran muerte en el madero, ¿ya? Y no contentos con eso, después queriendo asegurar la tumba y todas las cosas por el estilo. Y Roma, por otro lado, ¿cierto?, que también fue instrumento dentro de todo esto, lo que menos quizá quería después era tener algo que ver con ellos, por lo que le hicieron a su maestro. Pero Jesús le está diciendo acá, o sea, mira, Pedro, ya te dije que tengo que ir a Jerusalén, que allá voy a padecer por los líderes, por todas estas autoridades voy a padecer. Pero ahora te estoy diciendo que a pesar de todo eso, igual tú tienes una responsabilidad con ellos y tienes que responderla. Si yo, el Hijo de Dios, tengo todo el derecho de no pagarlo, igual lo estoy pagando. ¿Cuánto más tú? A pesar de cómo sean, a pesar de que malgasten todo esto, a pesar de lo que a mí me hagan, tienes igual, aunque lo gasten de manera irresponsable, aunque sean corruptos, sean como sean, igual tienes que responder. Tiene que pagarse. Y esa reacción, hermano, del Señor que vemos acá, nos sirve de ejemplo en cuanto a nuestros deberes civiles, ¿ya? Porque si vemos acá que el mismo Hijo de Dios no reclamó exención en el pago del impuesto, ¿cierto?, que le estaban cobrando a aquellos que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, o sea, ¿cuánto más aquellos que le siguen deben reclamar? No deben reclamar. Si él no lo hizo, menos aquellos que lo siguen, porque él es nuestro mayor ejemplo, ¿ya? Entonces, si él no lo hizo, nosotros tampoco. Los discípulos no tenían que hacerlo, ¿ya? Eso es lo que Jesús le estaba dando a entender acá. Y recordemos que Pedro era el vocero de los dos, o sea, estaba tratando con él de manera especial acá. Vamos, bueno, todavía a Pedro le falta. Vemos después que Jesús ya le está dando toda esta serie de instrucción, ¿ya? Pero después vamos a ver en el huerto del Getsemaní que cuando vienen a apresar a Jesús, Pedro lo primero que hace es cortarle la oreja, ¿cierto?, al siervo del sumo sacerdote. Pero vemos aún que en esa ocasión Jesús también le dice, ¿ya? Le llama la atención en ese momento y le dice que no. Y le vuelve, ¿cierto?, a restaurar la oreja en su lugar al que había sido violentado por Pedro, ¿ya? Entonces el Señor todavía estaba trabajando con Pedro, ¿ya? Tenía que entender todo esto. Y también vemos acá que tenían que entender también que si a él no le, si Jesús estaba preocupado de no ofender en este asunto a los incrédulos, cuanto más también sus seguidores, aquellos que le siguen las pisadas al maestro, también deberían tener la misma preocupación, ¿ya? Si a él le preocupaba eso, también a nosotros. Si a él le preocupaba no ofenderlos, no serles de tropiezo, que no se escandalizaran, también, nosotros también deberíamos tener esa preocupación, ¿ya? Y vemos acá, o sea, a Jesús, que no teniendo ninguna obligación, igual lo hizo. Teniendo todos los derechos,
todos los privilegios como hijo del Creador, no de cualquiera, no era de un rey terrenal, hijo del Creador mismo, del Rey de los cielos y de la tierra. Pero él decidió renunciar, ¿cierto?, a todos estos derechos y privilegios con el fin de evitar una confrontación innecesaria. ¿Ya? Entonces, vemos acá que el principio general de este relato es bastante claro, hermano. ¿Ya? Un creyente, un seguidor de Jesús, está obligado a cumplir con sus deberes como ciudadano de este mundo. Eso es lo que Jesús nos está dando a entender acá. ¿Ya? Sí, pero es que mi ciudadanía está en los cielos, no me interesan las cosas que pasen acá. Bueno, sí nos tienen que interesar en lo que Jesús está diciendo acá, si fuimos dejados acá con un propósito. Si no, al momento de la conversión no hubiéramos ido al tiro con él. ¿Ya? Pero si nos dejó acá es con un propósito. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esa realmente será nuestra ciudadanía final. Estaremos con él, ¿cierto?, por la eternidad. ¿Ya? Ahí en el cielo. Pero tenemos esta obligación, hermano, de responder aquí, en este mundo. Aunque todos los gobiernos de los hombres, hermanos, sean corruptos. Y lo son. No, aquí no hay tal que diga, no, es que este sí que es bueno. No. La Escritura dice que todos somos malos, todos somos pecadores. ¿Ya? Y aquí venga un gobierno del hombre que venga, igual va a ser corrupto. Algunos son en mayor o menor grado, pero corruptos al fin y al cabo. ¿Ya? Aunque hay muchos que quizás intenten decir, oponerse, ¿cierto?, a aquellos que ya se ven claramente que están gobernando mal. ¿Ya? Hay algunos que trabajan muy duro porque quieren cambiar las leyes, dicen que el problema está en las leyes, estas leyes perversas, que hay que cambiarlas, o quieren cambiar a aquellos que están gobernando porque son líderes malos, y piensan que ahí está el problema solamente. Pero cambiar esas leyes malvadas y sacar a esos líderes malvados del gobierno, ¿cierto?, eso no garantiza que el mal termine. Porque el mal está enraizado en el corazón del hombre. No es un asunto externo, es lo mismo que estaba pasando acá con Roma. Los judíos decían, no, tú tienes que venir a liberarnos del yugo romano. Jesús, pero si los libero del yugo romano van a quedar igual. Sus corazones van a seguir siendo corruptos y van a tener una condenación eterna igual. No, yo quiero una liberación mucho más grande. Liberarlos de la condenación del pecado. ¿Ya? Entonces, vemos ahí, hermano, por eso es que nuestra confianza no tenemos que ponerla en los líderes humanos, porque como les decía ahí, todos son corruptos, todos los gobiernos son corruptos, ya sea en mayor o menor grado. ¿Ya? Muchos prometen, ¿cierto?, la gloria. Cuando están los gobiernos ahí mostrando el esplendor de su maldad, ellos se ofrecen y se ponen así como una vara buena de medición. ¿Ya? Pero no tenemos que poner nuestra confianza en líderes humanos porque en el corazón del hombre está la maldad. Y en algún momento u otro eso va a aflorar. Las caretas no están hasta el fin. En algún momento se caen esas caretas y se manifiesta lo que realmente está. ¿Ya? Entonces, nuestra confianza no tenemos que ponerla en los líderes humanos, sino que únicamente en Dios. Y Dios nos está diciendo aquí, a través de su palabra, que mientras estemos en la tierra, tenemos que cumplir con estos deberes como ciudadanos, aunque muchas veces nos parezcan injustos, como lo dice aquí Pablo Hoff. Cumplamos las obligaciones aunque a veces nos parezcan injustas. Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. Las pisadas de Él, ¿cierto?, es las que queremos seguir. ¿Ya? Y eso no solamente lo vemos aquí como ejemplo en este texto, hermano, ¿ya? Porque, por ejemplo, con relación al mismo asunto, vemos en el tiempo de Pablo, ya, que también había impiedad. Seguía Roma ahí al control y veíamos la impiedad en su esplendor. Y también veíamos al César, ¿cierto?, que afirmaba ser Dios, ¿ya? Entonces, pero vemos qué fue lo que dijo Pablo ahí en Romanos 13, verso 1 y 2, y luego del verso 5 al 7. Pablo, a pesar de toda esa impiedad en Roma y del César y de todas sus cosas, dijo,
decía al pueblo de Dios ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? No porque se lo merezcan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es Dios el que lo permite. No es que nos sometamos porque se lo merezcan, no, sino porque Dios nos dice, nosotros como sus seguidores, Él nos demanda y nos pide que nos sometamos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Él. Dice aquí, y las que hay por Dios han sido establecidas, lo continúa diciendo Pablo. De modo que quien se opone a la autoridad, sigue desarrollando la idea, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo que estableció Dios se resiste. Mira, hermano, quien se opone a la autoridad se está resistiendo a Dios, al mismo Dios que usted profesa. Si usted se está resistiendo, aquí dice Pablo, te está resistiendo al mismo Dios que tú estás profesando, porque Dios lo estableció. Aunque sean corruptos, Roma, César, imagínense, no eran mejores tiempos. ¿Ya? Entonces dice, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso del 5 al 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. A pesar de lo que estaban viviendo en ese entonces, quizás muchos de ellos quisieron rebelarse. Oye, no, estos romanos aquí y allá. Y Pablo le está diciendo, no, sométanse a las autoridades, no importa cómo ellos sean. Ustedes no caigan en ser iguales. Ustedes son diferentes. Son ciudadanos del reino de los cielos. Son parte del pueblo de Dios. Son representantes de Dios aquí en la tierra. Y fueron dejados con ese propósito aquí. ¿Ya? Entonces, el que se resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios mismo. Y mire lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Vemos ahí que Pedro está escribiendo, ¿cierto?, a los creyentes que deben someterse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, como a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Ya? Vemos que Dios obra igualmente por medio de ellos. Mire ahí, como por él enviados. ¿Para qué? Para castigo de los que hacen lo malo y alabanza de los que hacen el bien. ¿Ya? Pero corrupción hay igual. Perfección en un humano jamás vamos a encontrar. Aunque muchos lo profesen y se digan, no, yo soy mejor y aquí y allá, ¿no? Pero a pesar de todo eso, a pesar de que las autoridades sean corruptas, sean como sean, aquí vemos que se nos está diciendo que tenemos que someternos a las autoridades por causa del Señor. ¿Ya? Entonces, la clave para la orden, ¿cierto?, es que debe obedecerse, pero por causa del Señor. ¿Ya? No es que toda la ley y todo gobernante humano sea piadoso y justo. Hermano, no. La mayoría de ellos no lo son y no tienen ninguna intención de serlo. Y aunque quizá hay algunos que, bueno, como le hablaba un momento, corrupción todos, corruptos todos, algunos en mayor o menor grado, ¿ya? Pero al fin y al cabo igual hay corrupción, porque eso está enraizado en el corazón del hombre, aunque intenten lo que intenten. Aunque el leopardo no puede borrarse sus manchas, no podemos añadir a nuestra estatura. Imposible para nosotros, hermano, cambiar nuestro tono de piel, imposible. El cabello, por algo que algunos aplican las coloraciones, ¿cierto? Pero eso es. Después igual les crece lo que ya estaba establecido, se manifiesta al fin y al cabo. Igual se cae, ¿cierto? Entonces, la corrupción está ahí enraizada en el corazón del hombre, ¿cierto?
Entonces, vemos ahí que se nos está diciendo que tenemos que sujetarnos por causa del Señor, no porque ellos lo merezcan, no porque ellos sean más justos, no, más piadosos, porque no, que este habla mejor o que este tiene mejor cara de ser bueno y que lo que está prometiendo se va a cumplir. No, no pongamos nuestra vista en los hombres, no pongamos nuestra confianza en brazos de hombres, sino que en el Señor, por causa del Señor, ¿ya? Porque todo esto fue ordenado por Dios. Ya, como lo veíamos ahí en Pedro, para el orden social, como testimonio a Dios. Por lo tanto, el que se resiste a la autoridad, como dijo Pablo, se está resistiendo a Dios. Su pueblo tiene que respetar, así como el mismo Hijo de Dios lo hizo, y obedecer al gobierno humano, incluso cuando sea injusto. ¿Ya? No, vuelvo a reiterar, no porque se lo merezca, sino porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Y vemos ahí, hermano, vuelvo a reiterar, o sea, las personas a las que Pablo y Pedro escribieron estaban experimentando no la gloria, estaban experimentando persecución, estaban experimentando opresión de parte de Roma. Pero vemos ahí que los apóstoles le estaban diciendo que tenían que ser ciudadanos leales, a pesar de cómo eran ellos, no sean iguales. Ustedes no son como ellos. Ustedes son representantes de Dios. Están reflejando a Cristo aquí en la tierra, y si Cristo hizo esto, ustedes también. Sean respetuosos, sean útiles. ¿Ya? En ningún momento ellos llamaron a la iglesia primitiva a hacer un levantamiento contra Roma, ni tampoco una campaña contra la esclavitud, porque en aquel entonces había esclavitud. Tampoco una campaña contra la maldad o la crueldad que ellos tenían, ¿cierto?, para con los que le pertenecían al Señor. No. Y de hecho, hermano, mire, dice, el Espíritu Santo tomó incluso las palabras esas, esclavitud, esclavo, servidumbre, cautiverio, siervo, ¿cierto? Las usa y las convierte como símbolos de consagración y sumisión cristiana. Imagínense, lo convierte, toma esas palabras, ¿cierto?, que eran familiares en aquel entonces, y las usa, esclavos de Jesucristo, ¿cierto? Como decía el apóstol. Entonces, las convierte en símbolos de consagración. ¿Ya? Y vemos también que a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta de que en su providencia, ¿cierto?, Dios también utilizó a los romanos. O sea, si lo hizo en el Antiguo Testamento con Babilonia, con aquellos que usó de vara de corrección, aquí también lo está usando, ¿ya? Pero no solamente en ese sentido de corrección, sino que también vemos acá que, por ejemplo, Dios lo usó para extender el lenguaje griego, ¿ya? Un idioma universal usado para escribir su palabra y así poder llevarla hasta lo último del mundo conocido en aquella época. También los usó, ¿para qué? Para construir todo ese sistema de carreteras sobre las cuales después los mismos mensajeros de Dios iban a poder viajar fácilmente a través de ellas, ¿cierto?, para poder llevar estas buenas nuevas a lo largo del imperio. Y también utilizó la Pax Romana, ¿cierto?, o la paz romana para, de cierta forma, permitir que estos mensajeros de Dios viajaran con cierta seguridad, ¿ya? Entonces vemos que esto, lo que nos dice el Señor es por algo, ya no es porque sí. Hay un propósito acá. Muchas cosas no las comprendemos. Quizás Pedro aquí tampoco lo comprendía, pero ya iba a llegar el momento en que lo iba a comprender, ¿ya? El tema no es que lo merezcan. El tema es que Dios lo está diciendo. Somos ciudadanos de su reino. Y Él es el que gobierna nuestros corazones y aquí está corrigiendo nuestros pasos también. No importa que los que estén gobernando sean corruptos, y nos cuesta, hermanos, y nosotros muchas veces también, que no. De repente cuando escuchamos cosas de política y salen cosas, ¡ay!, nos llega a dar rabia. Fuego les caiga, ¿cierto? Pero el Señor dice que no. Incluso en la Escritura se nos llama a orar por aquellos que están en autoridad, para que el Señor también resplandezca en sus corazones. Orar, ¿cierto?, por donde vivimos, para que haya paz. ¿Para qué? Para que el Evangelio corra y sea glorificado, ¿ya? Entonces sí, el Señor está actuando. Quizás no únicamente estamos mirando como ven los hombres y vemos
lo que tenemos enfrente nomás. Pero Dios está al control de todo. Incluso imagínense, los hermanos quizá aquí siendo perseguidos y todo esto, en la persecución la otra vez cuando escuché al pastor, si los creyentes no hubieran sido perseguidos, no hubieran huido a otros lugares. Y si no hubieran huido a otros lugares, no hubieran llevado el evangelio a esos lugares. ¿Ya? Entonces todo esto está dentro de las manos, el control soberano de Dios. Que se hablara griego, se expandiera de tal forma, las carreteras, ¿cierto? Todo estaba todo de la mano de Dios, ¿ya? Todo está establecido por Dios. Y el que se resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios mismo, ¿ya? Obvio, hay límites. Eso también es importante. Dejando claro el primer punto, también es importante hay límites, ¿ya? Y de hecho Pedro mismo da testimonio de aquello. Por ejemplo, al comienzo de su ministerio, él deja claro este límite, ¿ya? Que existe entre esta sumisión del creyente a la autoridad, ¿ya? Por ejemplo, cuando las autoridades judías estaban exigiéndoles, les estaban ordenando a él y a Juan que no predicaran más en el nombre de Jesús, ¿qué contestaron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue lo que le respondieron. Hechos 4, versos 19 y 20. ¿Ya? El capítulo 5, versos 28 y 29 también. Bueno, juzgad si es justo. Delante de Dios, júzguenlo delante de Dios. Es justo que los obedezcamos a usted antes que a Él. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y estos dos personajes habían estado en la transfiguración. ¿Ya? No podían callar lo que habían visto y oído. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay límites, ¿cierto? A esta sumisión. Sí, el Señor nos dice que tenemos que respetar a estas autoridades, que tenemos que sujetarnos, ¿cierto? Someternos en el Señor, por causa del Señor. Nuestra rendición total está al Señor, por Él debemos hacerlo. Él está en primer lugar. Entonces, y ahí lo vemos, o sea, Él era el primer lugar de Pedro y Juan. Por eso dijeron, juzgad si es justo. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Nos están diciendo que nos callemos. Imposible. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahí podemos ver el límite. Dios me dice que me someta, pero hasta aquí llega mi límite cuando tú estás traspasando el mandato que Dios a mí me ha dado. Yo no puedo callar el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, de hecho, muchos creyentes en la iglesia primitiva perdieron todo, incluso su vida, debido a que no quisieron honrar o adorar al César como un Dios. Y esa porción de la Escritura cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso lo tenían que, hermano, lo tenían que pronunciar delante del César. ¿Ya? Y eso, decir eso, era muerte segura. Era morir, ¿cierto? Ahí en el circo romano. Negarse a rendirse, a adorar al César como a Dios. Ellos sí lo honraban, pero como un dirigente humano. Pero jamás lo iban a adorar como un Dios, porque solamente hay un Dios vivo. Y su rendición estaba a este gran, único Dios vivo. No al César, no a un simple mortal, no a alguien creado, sino al Creador. ¿Ya? Entonces, la primera obligación del cristiano es obedecer a Dios. Es ahí el límite, hermano. Cuando la ley divina es contraria a las leyes de los hombres, ¿a quién vamos a obedecer? Bueno, a lo que Dios dijo. La ley de Dios debe prevalecer, ¿ya? Por ejemplo, los cristianos no deben mentir, no deben robar, ¿cierto? Matar o adorar a un Dios falso, sin importar las órdenes que pueda dar el gobierno, ¿ya? Y sin importar también las consecuencias que vengan por causa de no hacerlo, ¿ya? Y eso lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Daniel, en su rendición a Dios pasó muchas cosas. Fue echado al foso de los leones. Y después vemos más adelante que cuando se negaron, ¿cierto? Él y sus amigos
a humillarse delante de ese Dios pagano, lo echaron a un horno de fuego. Estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Ahí le pusieron el horno 7 veces más caliente. Y Dios lo guardó incluso ahí en medio. Ellos decían, si Dios algo va a hacer, Él nos va a proteger, y si no nos protege, bueno, con Él estaremos. Pero todo está en sus manos. No nos vamos a rendir a este Dios pagano, porque uno es Dios. Aquí termina mi límite de sumisión. Cuando los límites, ¿cierto?, están siendo traspasados, ¿cierto? A lo contrario, cuando me está llevando a la desobediencia, ya, hasta ahí no me llega. Yo me rindo a Dios. Yo me estoy sometiendo porque Dios me lo dijo. Pero si no me puede estar pidiendo que yo traspase lo que el Señor ha estipulado, ¿cierto? Que es bueno que yo haga, ¿ya? Y lo podemos ver también cuando, por ejemplo, el pastor estaba predicando el día domingo y estaban ahí faraón, ya ahí en Egipto, que veía que se estaba multiplicando el pueblo de Israel, ya, y decía, no, ya son muchos, empecemos a eliminar a los que nazcan varones. Y les da la orden a las parteras de que lo eliminen. Vean, si nace niña, la dejan con vida, y si nace varón. ¿Y ellas qué? Temieron a Dios y no le hicieron caso. No le hicieron caso. Entonces, la primera obligación es obedecer a Dios. Ahí está el límite. Cuando la ley divina es contraria a las leyes de los hombres, claro está, tengo que obedecer a Dios, ¿ya? De ninguna manera Dios me está permitiendo aquí, si el gobierno le está diciendo que hagan algo malo, entonces, total, háganlo, porque tienen que hacerlo, porque tienen que someterse a la autoridad humana. No. Ahí termina, ¿cierto? Mi obediencia a Dios llega hasta el momento en cuando ellos ya me están llevando a algo que Dios dice que está mal, ¿ya? Mi primera obligación está con el Señor, y por causa de Él me someto a la autoridad, no porque se lo merezcan, ¿ya? Sino porque Dios me lo está diciendo. Entonces, el cristiano, hermano, sea un ciudadano del reino de Dios, no lo va a eximir en ninguna manera de su responsabilidad aquí en el reino humano, ¿ya? Entonces, vamos dándonos cuenta, hermano, de que el hecho de ser ciudadano del reino de Dios nos concede como una obligación especial, ¿ya?, ante el reino humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como vimos, estos les pertenecen a Dios y son ordenados por Él. El que se resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios mismo, ¿ya? Ahora, en su primera carta, Pedro, ya está recordando también a los cristianos que son exclusiva posesión del Señor, pero que están aquí en la tierra, que son su posesión exclusiva, los dejo aquí en la tierra con un propósito. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes estaban en tinieblas. Antes vivían sin Dios, no tenían ninguna importancia. Eran un pueblo sin importancia, camino a la perdición. Pero Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora son pueblo suyo, una posesión especial, ¿ya? Entonces, después de haber sido separados, ¿cierto?, de haber estado separados de la misericordia de Dios, pero que ahora viven en su abundante misericordia, ¿ya? Debido a esa categoría, Pedro continúa diciendo en los versos 11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, no que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿ya? Entonces vemos acá que sí es como una obligación especial. Ser ciudadano del reino, vamos a ir viendo que nos concede una obligación especial ante el reino de los humanos, o el reino humano, ¿ya? Porque le pertenecen a Dios también, hermano. Dios nos llamó, nos apartó para Él, nos está santificando, nos está ministrando ahora en este proceso de santificación, de instrucción, y nos dice, sí,
antes éramos tinieblas, como ellos que están ahí, son todos corruptos, ¿cierto? Y se deleitan en la corrupción. Pero ustedes no tienen que ser iguales. Sí tienen una lucha interna, pero ahora yo les he dado las herramientas para que no caigan en eso. Hermanos, les ruego, ustedes son extranjeros acá, son peregrinos, aténganse de esa manera de vivir, ¿cierto? Ellos lo hacen así, ellos no conocen a Dios, viven una vida sin Dios, pero ustedes no, ¿ya? Mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles, ¿ya? Dice aquí un comentario de Diario Vivir: como pueblo de Dios somos extranjeros en la tierra, porque nuestra fidelidad es siempre a nuestro Rey soberano Jesús. Sin embargo, tenemos que cooperar con las autoridades y la ciudadanía responsable. Un embajador, al estar en otro país, respeta las leyes locales a fin de representar bien al que lo envió. Somos embajadores de Cristo, lo dice 2 de Corintios 5:20. ¿Es usted un buen embajador de Él en este mundo? Buena pregunta. Dice, es una pregunta que no tiene que responderme a mí, es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros de manera personal, de manera sincera, ¿ya? ¿Es usted un buen embajador del Señor? ¿Un buen representante del Señor aquí en la tierra? Porque sí, el Señor nos apartó, pero nos dejó aquí, somos sus representantes, somos luz, reflejamos la luz del Señor aquí, en medio de esta oscuridad, de las tinieblas que hay en este mundo, ¿cierto? Tenemos un propósito por el cual el Señor nos dejó acá, somos sus representantes, pero ¿realmente lo estamos representando? Que el Señor nos ayude, amén. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos, hemos visto que ser ciudadano del reino de Dios, sí, mi ciudadanía está en los cielos, pero eso no me exime a mí de las responsabilidades que tengo acá. El Señor me dejó acá con un propósito, nos dejó acá con un propósito. Y nos está diciendo que por su causa tenemos que respetar y obedecer a las autoridades, excepto, hay un límite ahí, cuando esas leyes de los hombres sean contrarias a las de Dios. Entonces ahí prevalece la ley de Dios, hermano. Tenemos que someternos, pero hasta ahí el límite. Nuestra obediencia plena siempre está al Señor. Por eso es importante conocer su voluntad, porque si quiero hacer la voluntad del Señor, tengo que conocer su voluntad, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo importante de estar sumergiéndonos en su palabra, ¿cierto? Pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento. Y en esa comprensión, hermano, a la luz de la Escritura, es que nos damos cuenta de que tenemos un ejemplo supremo de sumisión. Lo podemos ver acá, en su esplendor, de principio a fin, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo, Él es el ejemplo supremo de sumisión, ¿ya? Bueno, lo vemos acá, ¿cierto? Aquí en Mateo 17, en estos versos finales, que Él podía eximirse de estos impuestos, sobre todo el impuesto del templo. Él es mayor que el templo, ¿ya? Pero para no ofenderlos, para que no se escandalicen, para que no tropiecen, porque todavía no comprendían, ¿ya? Él consideró todo esto, y igual lo pagó, ¿ya? Y vemos más adelante, hermano, que incluso Pedro lo comprende. Primera de Pedro 2, versos 21 a 23, dice que Cristo es el supremo, ¿cierto?, ejemplo de sumisión. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, Jesús se sometió al sufrimiento que no merecía. Jesús se sometió, hermano, a manos de aquellos que ni siquiera tenían derecho de juzgarlo, ¿ya? Él no cometió pecado, no tenía pecado externo ni tampoco interno, no había pecado en él. No es como nosotros que todos teníamos el pecado enraizado en nuestros corazones, él no, ¿ya? Pero aún siendo él perfecto, sin tener nada de esto, él se sometió a estas autoridades corruptas, ¿ya? Tanto religiosas como políticas.
y cargó, ¿cierto?, con ese maltrato injusto a fin de poder salvarnos a nosotros, de dar el pago por nuestro rescate, ¿ya? Entonces, Él es ejemplo para todos aquellos que le llaman Señor. Dice aquí Pablo Job, Jesús siendo sin pecado no tenía por qué pagar el precio del rescate, pero lo hizo en la cruz, por Pedro y por todos nosotros, hermano. Y así es, y así es. Amén. Y que le damos gracias al Señor por esta palabra que nos dio el día de hoy, donde nuestro Señor, cierto, nos vamos viendo aquí el paso a paso, este proceso de instrucción, de perfeccionamiento en sus discípulos, de manera personal, donde les dice, sí, ¿saben? Yo voy a padecer, va a pasar esto, voy a llegar a las manos de las autoridades, me van a hacer esto, voy a morir. Pero ¿saben? Que eso no los lleve por el mal camino. Ustedes no sean igual que ellos. Ellos son corruptos, ¿cierto? Dejan que el mal de su corazón se manifieste en su esplendor, pero ustedes conocen la verdad, ¿ya? Y si yo, su maestro, les he dado ejemplo, síganme a mí. No imiten a ellos, imítenme a mí, ¿ya? Tienen responsabilidades, aunque, hermano, no sigan las pisadas de ellos. Aunque sean como sean de corruptos, no. Sométanse a las autoridades, porque han sido establecidas por Dios. Yo, el mismo Hijo de Dios, me sometí. Y ustedes que son mis seguidores, también. Mantengan buena su manera de vivir. Sean útiles, sean buenos ciudadanos, representantes míos aquí en la tierra. ¿Ya? Tenían que entenderlo y nosotros también. Hoy vemos, cierto, muchos episodios de corrupción, hermano. Pero en la Escritura una vez más vemos que hasta de eso el Señor se ocupa. No pongamos nuestra mira ni nuestra confianza en ningún líder político, ni en nadie. Todos son corruptos en mayor o menor grado. Pero por causa del Señor, Él nos dice, sométanse a las autoridades por mi causa. ¿Ya? Yo lo hice, ustedes también. Pero ojo, hay un límite. Lo primero que tiene que estar en ustedes es la obediencia al Señor. Al Señor. Amén. De ninguna manera Él nos va a llevar a hacer lo malo, aunque lo pida, que Él lo pida en el gobierno. ¿Ya? Muchos padecieron, perdieron hasta su vida por causa del Señor por esto mismo. ¿Ya? Así que el Señor nos ayude. Y yo, por lo menos yo, ahí tuve harto tirón de oreja con esta palabra. Amén. No sé si usted, hermano, pero de repente uno que se enfurece cuando oye cosas, pero bueno, si nosotros no somos perfectos, cuanto más ellos que no conocen al Señor. Y ahí uno comprende por qué el Señor nos llama a estar orando por las autoridades. Amén. Así que el Señor bendiga al presidente, al gobierno y a todos aquellos que están en la autoridad.